Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Hoy os invitamos a permanecer hasta el final de esta emisión, donde os comunicaremos una noticia que creemos muy interesante para toda la comunidad veterinaria. En el webinar de hoy nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Albert Lloret. Él es médico, él es veterinario especialista en medicina interna felina y nos hablará sobre las claves más importantes para el diagnóstico de los problemas gastrointestinales en gatos senior. Hola, Albert. Hola, buenas tardes. ¿Es así? Sí. Sí, en esta presentación vamos a revisar algunas claves del diagnóstico y lo vamos a hacer a través de algunos ejemplos, de algunos casos clínicos. O sea, vamos a ver distintas enfermedades, el abordaje diagnóstico. Perfecto, pues empecemos. ¿Qué tipos de signos clínicos son característicos de problemas gastrointestinales? Bueno, esto es muy simple y todos lo sabemos. Los signos clínicos clave de los problemas gastrointestinales son los vómitos y las diarreas. No obstante, también hay que tener en cuenta otros signos muy importantes como son las alteraciones en el apetito, sea la anorexia o la polifagia. No hay que olvidar que la polifagia también puede ser un signo clínico de problema digestivo y la pérdida de peso. Y aquí lo único que quería matizar o hacer énfasis en que a veces las enfermedades digestivas o gastrointestinales no siempre se presentan con vómitos y diarrea. Y siempre que vemos un gato que no come o que se adelgaza y no hay vómitos y diarreas, pues hay que descartar otras enfermedades, pero otros orígenes o causas de enfermedad, pero una de las principales es gastrointestinal. Por lo tanto, no siempre hay vómitos o diarrea, ¿no? Entonces, según lo que comentas, ¿qué deberíamos descartar de entrada? Bueno, el diagnóstico diferencial general de las enfermedades gastrointestinales o de los signos gastrointestinales es muy amplio y cuando hacemos una lista de diferenciales ante un gato con problemas gastrointestinales, pues siempre pensamos en las enfermedades infecciosas o parasitarias, en obstrucciones intestinales, reacciones adversas a la dieta, enfermedades metabólicas o endocrinas, el gran grupo de lo que llamamos las gastrointestinales secundarias, enfermedades congénitas, alteraciones de la motilidad primarias son poco frecuentes, pero también están bien documentadas en gatos y en perros, el gran grupo de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas y obviamente las neoplasias. Y esto es la lista general, pero obviamente esto, tanto en perros como en gatos, pero aquí en el caso de los gatos, ordenamos estas posibilidades diagnósticas especialmente en base a la edad de presentación de los signos y obviamente si estos signos son agudos, son crónicos, si aparte de los signos gastrointestinales hay otros signos sistémicos o no, o si es un gato que está en una situación grave o es una situación estable, ¿no? Y por ejemplo, en esta diapositiva veis lo que son los estadios de la vida de los gatos que publicó hace muchos años la International Cat Care. Pues en la etapa de gatos jóvenes, gatitos de meses o de pocos años de edad, pues obviamente ante una presentación gastrointestinal las causas más frecuentes son las infecciosas, las parasitarias, los cuerpos extraños, reacciones adversas a la dieta o las causas congénitas incluso, y en cambio es menos probable que tengamos una enfermedad metabólica o una enfermedad inflamatoria o obviamente una neoplasia, ¿no? En la edad adulta, en lo que serían gatos de 3 a 10 años, pues tenemos las mismas posibles enfermedades, pero con un orden distinto. Es mucho más frecuente en esta edad o en este rango de edad que tengamos las enfermedades inflamatorias, inmunomediadas, idiopáticas, tanto a nivel intestinal como a nivel de vía biliar o páncreas, que esto es muy importante, muy frecuente en los gatos, también reacciones adversas a la dieta, la lipidosis hepática, que sabemos que en el gato es una enfermedad con unas características peculiares,
empiezan a aparecer los problemas metabólicos o endocrinos. Las obstrucciones son menos frecuentes y generalmente son por cuerpo extraño, y las neoplasias, las enfermedades infecciosas pasan a ser menos frecuentes, ¿no? Y en la edad madura, senior, geriátrico, intercambiaremos indistintamente los conceptos, pero en gatos de los 10 años hasta los 20, pues el orden o la lista en la que sospecharemos de la causa de este problema gastrointestinal, pues principalmente los problemas metabólicos o endocrinos o gastrointestinales secundarios. Las neoplasias aquí son muy frecuentes. La enfermedad inflamatoria también es frecuente, tanto en vía biliar, páncreas como intestino. La insuficiencia pancreática exocrina, de la que hablaremos un poco porque es una enfermedad que la presentación es muy distinta en perros que en gatos. Las obstrucciones intestinales también pueden ser frecuentes, pero normalmente asociadas a neoplasias. Y en este rango de edad es mucho menos probable que tengamos una enfermedad infecciosa o parasitaria. Nos comentas el caso de los problemas metabólicos, endocrinos. ¿Cómo deberíamos buscarlos estos? Bueno, esta es ante un gato, ahora vamos a centrarnos ya en los gatos senior, en los gatos mayores, ante una presentación gastrointestinal, ahora veremos un ejemplo. Esta es la primera gran grupo de enfermedades que debemos descartar, y básicamente en el gato principalmente las dos enfermedades más probables o más frecuentes son el hipertiroidismo o la enfermedad renal crónica, aunque hay otras, y estas son enfermedades que con la analítica, con la analítica básica, lo que llamamos los datos mínimos de analítica, tenemos que saberlas diagnosticar o descartar, ¿no? Por ejemplo, utilizaremos este ejemplo de este gato de 10 años, un gato de casa, correctamente controlado, vacunado, desparasitado, y que desde hace algunos meses, por tanto es un problema crónico, está perdiendo peso, comiendo normal o incluso a veces comiendo más, tiene vómitos frecuentes y por tanto lo primero que hacemos es una analítica, un hemograma, una bioquímica sérica, un análisis de orina. Y fijaros como en este caso vemos que la analítica nos indica o nos focaliza el problema en el hígado, ¿eh? Hay una densidad de orina baja, hay presencia de una cruz de bilirrubina en orina, hay unos aumentos de enzimas hepáticos, la LT está aumentada por 4 veces, la fosfatasa por 2, la glucosa está ligeramente alta, pero no hay glucosuria, por tanto es una hiperglicemia de estrés, e incluso la bilirrubina está elevada, no está en valores muy elevados, por encima de 3, pero sí que tiene una bilirrubina de 1.8, y por tanto si analizamos esta analítica así a priori, pensaríamos en un problema hepático, que en los gatos sabemos que principalmente pueden ser de vías biliares o una pancreatitis, pero obviamente sabemos que los gatos geriátricos es muy frecuente que puedan tener hipertiroidismo, y el hipertiroidismo es una causa frecuente de alteración hepática o de la analítica hepática, y este gato realmente no tiene una hepatopatía primaria, sino que su hepatopatía es secundaria o reactiva al hipertiroidismo. Este gato tenía unos niveles muy elevados de T4 total y por lo tanto el diagnóstico es claro de un hipertiroidismo. Le podemos hacer una ecografía abdominal porque los gatos son especialistas en tener más de una enfermedad a la vez, pero la ecografía abdominal era totalmente normal, o sea que nos centramos y tratamos este hipertiroidismo con las diferentes opciones que tenemos de tratamiento, ¿no? Y hablando del hipertiroidismo, solo un pequeño truco, un pequeño matiz de que, como venimos de una época en la que hace 15 años, por ejemplo, no era muy frecuente diagnosticar hipertiroidismo en nuestro entorno, en cambio ahora sí que lo es, cada vez estamos diagnosticando el hipertiroidismo más precozmente, más tempranamente, y el hipertiroidismo muchas veces lo pensábamos en gatos delgados, en gatos que perdían peso y que estaban delgados,
Pero hoy en día lo estamos diagnosticando incluso en gatos obesos o con sobrepeso, como este ejemplo que os pongo aquí, de una gata en la que diagnosticamos hipertiroidismo con 7,5 kilos de peso, pero ella partía de 9, su peso habitual era un peso de 9,5, ¿no? Por lo tanto, cambiar como hacemos diagnóstico, hacemos screening, hacemos T4 rutinariamente en las analíticas de control, pues estamos diagnosticando casos de forma más precoz, ¿no? La otra gran enfermedad, o la otra gran causa de problemas gastrointestinales en gatos mayores, enfermedad metabólica, es la enfermedad renal crónica, y de esta habéis hecho otros seminarios y no vamos a hablar en detalle. El único matiz que pondría, o la única cuestión, es que el ejemplo de esta gata, que ha sido diagnosticada de enfermedad renal crónica hace ya años, y que en las últimas semanas ha empeorado, por lo tanto es un empeoramiento agudo, y la pregunta siempre es, en esta situación, si su empeoramiento y sus signos gastrointestinales son porque la enfermedad renal ha empeorado, o si hay otra enfermedad concurrente o a la vez, ¿no? O sea, solapado con otra enfermedad. Y aquí es donde tiene mucha utilidad el pensar en las guías de clasificación de la enfermedad renal crónica, en las guías IRIS, ¿no? Porque esta, insistimos y sabemos que no es solo una clasificación académica, sino que es una clasificación clínica que nos ayuda mucho, porque sabemos que los gatos en estadio 1, estadio 2, los gatos no azotémicos o poco azotémicos, hasta 2,8 de creatinina, no suelen tener signos clínicos asociados a su enfermedad renal. Por lo tanto, si yo veo esta gata que tiene un diagnóstico de hace años de enfermedad renal y hay un empeoramiento y signos digestivos, pero una vez hidratada veo que sus valores de creatinina nos dicen que está en estadio 2, yo sé seguro que tengo que buscar otras causas de sus signos gastrointestinales, ¿no? Por lo tanto, es la manera la manera clínica o práctica con la que tenemos que utilizar estas guías. En cambio, si ante este empeoramiento está en un estadio 4, una vez hidratada, una vez estable, pues entonces sí que atribuiré, o más fácilmente atribuiré, el empeoramiento a una crisis urémica o a sus problemas, a su problema renal. Y, por ejemplo, en esta gata no había habido un empeoramiento en su estadio IRIS, y hicimos otras pruebas y diagnosticamos que tenía otra enfermedad, que era concretamente un linfoma, que era la que había provocado su empeoramiento. ¿Y qué papel juega la dieta en el protocolo terapéutico de estas enfermedades? Pues la dieta juega un papel muy importante, porque en las enfermedades gastrointestinales crónicas, por ejemplo, en este caso que os pongo aquí, un caso típico o muy frecuente en este caso de una gata de 12 años que lleva meses con una diarrea que se ha clasificado clínicamente como de intestino delgado, o sea que hay un problema en el intestino delgado. Esta gata está perdiendo peso, esta gata alterna momentos con apetito normal, momentos con anorexia, que no se encuentra muy bien, y su veterinaria habitual ha hecho un buen protocolo diagnóstico con analíticas completas, incluyendo tiroides, y dentro de todo este protocolo diagnóstico no todos son pruebas, sino que hay que hacer lo que llamamos ensayos terapéuticos, y en una situación de diarrea crónica, pues hoy en día probamos los probióticos, a veces los antibióticos, depende del caso, y también se prueban ensayos terapéuticos con dietas, o dietas gastrointestinales, o dietas hipoalergénicas. Y el caso crónico gastrointestinal, o el caso con diarrea crónica que te responde a una dieta hipoalergénica, si la respuesta es total, no hace falta seguir haciendo pruebas. El diagnóstico será el de una enteropatía crónica que responde a la dieta. En cambio, si no hay respuesta clínica a los ensayos terapéuticos con dietas, pues entonces hay que seguir avanzando, ¿no? En este caso concreto que os pongo aquí, ninguna de las pruebas terapéuticas con dietas funcionó, incluso empezaron a dar
un tratamiento con prednisolona, con corticoides, tampoco funcionó o funcionó parcialmente, y entonces esta es una situación en la que hay que seguir haciendo pruebas. En este caso se hizo una ecografía abdominal, que ya se había hecho anteriormente, pero estos casos a veces se requiere una ecografía un poco más, una ecografía que ya decimos de especialista, ¿no? Con una persona que tenga mucha experiencia en mirar exactamente los intestinos, porque en la ecografía de esta gata se vio una pared intestinal muy gruesa, con alteraciones en la estratificación. Frecuentemente nos hallamos en situaciones en las que cuesta diagnosticar si nos hemos encontrado IBD en ese gato o si más bien hablamos de un linfoma difuso. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Exacto. O sea, esta imagen que veis aquí de ecografía es una imagen con mucha alteración en la pared intestinal, tanto en su grosor como en otras zonas en la estratificación. Y esto, en un gato adulto o más joven, nos puede hacer pensar más clínicamente que será una enfermedad inflamatoria. En un gato que los signos han debutado a una edad avanzada pensaremos más que quizás un linfoma, pero hay un gran solapamiento, y entonces la idea principal es que aunque clínicamente podamos pensar esto probablemente será una enfermedad inflamatoria, IBD por sus siglas en inglés, o será un linfoma difuso, la idea principal es que la única forma de confirmar el diagnóstico totalmente es haciendo una biopsia. Hay mucho solapamiento en las edades, hay mucho solapamiento en la ecografía, solamente a veces linfomas de grado muy alto, con mucha linfadenopatía o con masas en la pared intestinal, las podemos diagnosticar con una citología o clínicamente pensamos esto no es una IBD, pero en general el diagnóstico se basa en la anatomía patológica, en la biopsia, porque además en esta situación pensamos siempre en IBD o linfoma difuso, pero hay otras neoplasias, hay gatos que hacen mastocitomas intestinales difusos, o sea que no siempre es IBD o linfoma. Igual IBD y linfoma representan el 80-90% de los casos, pero hay casos en los que podemos tener un mastocitoma, otras neoplasias infiltrativas, o incluso podemos tener otras enfermedades inflamatorias más raras que no están dentro del cajón de la IBD, ¿no? Además, en estos gatos también es importante saber que, aparte de su problema infiltrativo intestinal, muchas veces tienen fenómenos inflamatorios en vía biliar o en páncreas, por lo tanto, a veces esto va acompañado de colangitis o de pancreatitis, y por lo tanto, antes de la biopsia intestinal, es bueno hacer lo que llamamos pruebas de funcionalidad digestiva, ¿no? Como pueden ser la lipasa pancreática, que en este caso salió normal, o sea, no hay pancreatitis, pero sí en este caso habían valores muy bajos, muy disminuidos de vitamina B12. Y sabemos que esto es una analítica muy importante que hay que hacer, porque además esto implica que hay que suplementar con vitamina B12 antes de iniciar anestesias y biopsias, porque sencillamente o simplemente suplementando, aumentando los niveles de vitamina B12 puede haber una cierta mejoría clínica y el gato puede estar mejor para aguantar bien la anestesia, las biopsias. Pero definitivamente la distinción entre IBD o linfoma difuso se basa en la toma de biopsias y además no solo en la anatomía patológica, que sabemos que hay mucho solapamiento también, sino que hoy en día en estas biopsias podemos hacer pruebas de inmunohistoquímica para ver si son células T, son todas células T, células B o hay una mezcla, o incluso en los últimos años se ha generalizado el uso de la PAR o lo que llamamos la PC, para simplificar, la PCR de linfoma, que básicamente lo que nos dirá es si los linfocitos que hay en esta lesión vienen de un solo clon o son policlonales. Si vienen de un solo clon, sospecharemos de un linfoma difuso; si son policlonales, sospecharemos de una enfermedad inflamatoria. Antes de pasar a realizar esta biopsia intestinal, entonces, de forma más detallada, ¿cuál sería el protocolo terapéutico que deberíamos seguir? Pues mira, como este es un ejemplo clásico de que antes de hacer las biopsias hemos hecho lo que son las pruebas de funcionalidad. Hemos hecho esta lipasa pancreática, esta B12, este fólico, este ácido fólico, del que hoy no
no tendremos tiempo de hablar, pero sí de la vitamina B12. La vitamina B12 sabemos que es un cofactor muy importante en muchas reacciones celulares, metabólicas del organismo. Y en un caso como el de esta gata, que tiene niveles muy bajos de vitamina B12, tenemos que suplementarla, sea con la típica pauta dosis subcutánea, semanal, durante 4 o 6 semanas, o por vía oral. Y además hoy en día le damos mucha importancia a la hipocobalaminemia, la disminución de vitamina B12, porque, como te decías, suplementándola muchas veces mejoramos la parte clínica, pero además también es una alteración que nos permite localizar dónde puede estar la lesión. Sabemos que cuando estamos hablando de una enfermedad intestinal, si la vitamina B12 está baja, nos dice que hay mucha lesión o que hay lesión en la parte más distal del intestino delgado, por lo tanto tramos de yeyuno o de ilion, y por lo tanto en un caso como este tomar biopsias solo de duodeno pueden no ser representativas de dónde está la lesión, ¿no? O sea que la cobalamina tiene una importancia clínica, terapéutica, pero también de localización de dónde puede estar la lesión intestinal, ¿no? Sabemos también que una disminución de vitamina B12 a veces puede estar asociada no a un problema intestinal, sino a un problema pancreático, concretamente un problema de insuficiencia pancreática por la falta de factor intrínseco, que es el cofactor que permite que la vitamina B12 llegue a su zona de absorción sin degradarse, y por lo tanto una vitamina B12 baja siempre es un factor de sospecha de una posible insuficiencia pancreática exocrina. Por lo tanto, aquí en esta diapositiva tenéis las enfermedades en las que tenemos que pensar cuando hay una disminución, una hipocobalaminemia. Incluso el hipertiroidismo se ha visto asociado a disminución de la vitamina B12, pero la patogenia o el por qué pasa esto no se sabe, no se conoce muy bien. Y además, como es un tema que está muy de moda, pues van saliendo nuevas publicaciones, y hasta ahora sabíamos o clínicamente veíamos, y hay algunas publicaciones que nos decían o veíamos que los gatos con niveles muy bajos de cobalamina, cuando los suplementamos, tienen cierta mejoría, aunque no estemos tratando la enfermedad que la provoca. Hay una cierta mejoría, comen más, pueden estar más activos, pueden ganar un poco de peso, a veces la diarrea mejora un poco. Pero van apareciendo publicaciones, y os destaco 2 publicaciones. La primera que veis aquí es la primera descripción de una pancitopenia, o sea, de problemas hematológicos asociados a la hipocobalaminemia. En humanas se conoce mucho la anemia megaloblástica asociada a los déficits de cobalamina, pero en perros y en gatos no está tan descrita. Pues ya tenemos una primera descripción de no solo anemia, sino pancitopenia en un gato con niveles muy bajos de cobalaminemia. Y nosotros mismos otro gran problema de los humanos de la especie humana con niveles muy bajos de cobalamina son los posibles problemas neurológicos. En gatos no estaban bien documentados, y hace unos años vimos esta gatita que veis en la foto con una serie de déficits neurológicos y con una lesión en la resonancia de una encefalomalacia, de una poliencefalomalacia, y esto venía asociado a unos niveles de cobalamina muy bajos y además a unos niveles de metimalónico muy altos. Sabemos que para demostrar que una cobalamina muy baja está dando problemas a nivel metabólico, a nivel celular, hay que medir los niveles de metilmalónico, digamos, es el metabolito que produce la mayoría de los problemas, y esta es una prueba que no la pudimos hacer en un hospital de Humana. En Sant Joan de Déu nos la hicieron porque los laboratorios veterinarios generalmente no la hacen, y es una publicación que va a salir próximamente en el JAVMA, está aceptada, o sea que como ejemplo de que hay que estar muy atentos a los déficits crónicos persistentes de cobalamina, porque pueden llegar a dar tanto, no solo problemas gastrointestinales, sino hematológicos o neurológicos.
Affinity es sensible a esto y su dieta gastrointestinal desde hace algún tiempo está suplementada con vitamina B12. O sea que este es un problema importante en los gatos, ¿no? Y Albert, ¿qué podrías comentarnos sobre los resultados actualmente que hay en los papers en los que se hace la comparativa entre biopsias intestinales y PAR? Sí, bueno, básicamente esto hay un cierto debate de fondo sobre el diagnóstico de IBD linfoma por la anatomía patológica, la inmunistoquímica y la introducción de esta nueva técnica, la PAR, que es una técnica que es cara, no la hacen todos los laboratorios, además incluso puede haber diferencias entre distintos laboratorios en cuanto a su sensibilidad o especificidad, pero lo más sorprendente o lo que es destacable es que hace pocos meses, en abril de este año, en marzo-abril de este año, se publicó este estudio en el que este estudio lo que pretendía era evaluar cuál eran cuando se establecieron las guías anatomopatológicas de diagnóstico de enfermedad inflamatoria y de linfoma. Esto se tenía que comparar con una normalidad, ¿eh? Entonces, la normalidad, el control, se hizo en biopsias de gatos muy jóvenes y gatos de estos de experimentación, estos gatos libres de patógenos, ¿eh? Entonces, este estudio lo que quiso es ver cómo eran las biopsias normales de gatos sanos, pero de gatos adultos, adultos o seniors, ¿no? Entonces, este es un estudio muy interesante porque, resumidamente, a 20 gatos que se les va a hacer una higiene dental y que son gatos que no tienen ningún signo clínico gastrointestinal y que incluso todo lo que sería el protocolo analítico que hemos detallado, hemograma, bioquímica, T4, B12, folato, lipasa pancreática, TLI, todas las pruebas son normales y estos gatos, aprovechando una higiene dental, se les toman biopsias de estómago y duodeno. Entonces, digamos que estos son gatos que de promedio tienen 9,5 años, 9 años y medio, que tienen una buena condición corporal. Y lo sorprendente, en el aspecto anatomopatológico, lo sorprendente es que en 18 de los 20 gatos, comparando con lo que son la normalidad histológica o anatomopatológica, en 18 de estos 20 gatos hay una inflamación linfoplasmocitaria, ¿eh? Insisto que son gatos totalmente sanos, que incluso en la mayoría es leve, pero en algunos, en prácticamente 8 gatos, la inflamación es moderada, ¿eh? Los patólogos, es un estudio ciego, los patólogos no saben que están mirando biopsias, pero no saben por qué, no saben el diseño del estudio, ¿eh? O sea que no hay una subjetividad en este sentido, o no hay un sesgo, ¿no? Entonces, y en 20 en todos los gatos, la biopsia de duodeno indica que hay inflamación de leve a moderada, ¿eh? E incluso en 2 de los gatos se diagnostica linfoma de células pequeñas o linfoma difuso de células pequeñas en el duodeno, ¿eh? Este estudio, además, se mira la inmunistoquímica y se hace prueba de clonalidad, se hace la PAR, la PCR de linfoma, y en 8 de los gatos hay una PAR clonal, ¿eh? O sea que sugeriría linfoma, ¿eh? En 5 gatos hay una PAR mixta, clonal, policlonal, y en 6 de los gatos es policlonal, ¿no? Juntando anatomía patológica, inmunistoquímica y la PAR, en 13 de estos gatos, que son gatos sanos, que no tienen ningún signo clínico, en 13 de estos gatos se diagnostica linfoma de células pequeñas y en 6 gatos se diagnostica una enfermedad inflamatoria crónica. Estos gatos obviamente se siguen durante 2 o 3 años después y solamente 2 de los gatos enferman de forma grave y sí que tienen un linfoma. O sea, desarrollan un linfoma. Fue un diagnóstico que se hizo en un momento precoz. Pero en todos los otros gatos, habiéndose diagnosticado o bien linfoma o bien IBD, no hay signos clínicos, ¿eh? Por lo tanto, este es un estudio que, sorprendentemente, nos dice varias cosas. Una es que
el patrón o la biopsia normal en gato adulto o gato joven o gato de edad muy joven, gatos experimentales, es distinta, o sea que los criterios de la BESABA en el diagnóstico deberían adaptarse al grupo de edad, pero otra de las conclusiones es de si sabemos que la PAR hecha en un muy buen laboratorio es una prueba sensible, pero lo que quizá no es tan específica, o sea, igual tenemos una serie de falsos positivos, porque realmente igual el hecho de ser monoclonal no siempre significa que sea linfoma, ¿eh? Y por lo tanto es un estudio que nos abre un poco, siempre que hay una prueba que se pone de moda, hay un uso muy generalizado, pero después hay que afinar en qué situaciones la utilizamos o no, ¿eh? En el caso, para finalizar, entonces este es un estudio que abre este debate, ¿no?, de sensibilidad y especificidad en este sentido, ¿no? Vamos a ver otro caso, o vamos a introducir con este caso a discutir un poco el tema de las pancreatitis en los gatos. Este es un gato de 13 años, hace 2 años que ha sido diagnosticado de diabetes, hace 1 año hizo un cuadro agudo de colangitis y de pancreatitis. Es un gato que está obeso, que tiene sobrepeso, pero tiene vómitos recurrentes, tiene un cuadro de vómitos recurrentes. Durante estos episodios de vómitos no se encuentra muy bien, pierde el apetito. La diabetes está controlada, fijaros que los niveles de fructosamina son normales. La vitamina B12 está normal en este caso, pero los niveles de lipasa pancreática son elevados, 8.6, está muy por encima de 5.4. Por lo tanto, este es un gato con... La ecografía es compatible con una inflamación pancreática. Este es un gato con una pancreatitis probablemente crónica, pero que va haciendo brotes o episodios de agudización, ¿no? Muy resumidamente, aquí tenéis, se debate también mucho, se discute mucho la clasificación de la pancreatitis en los gatos. Tenemos claro que hay gatos que hacen pancreatitis agudas, necrotizantes, son gatos muy enfermos, muchas veces con diabetes cetoacidótica, con síndrome inflamatorio sistémico, muchas veces con un componente respiratorio grave. A veces el primer signo de una pancreatitis aguda necrotizante en un gato puede ser un cuadro de distrés respiratorio. Después vemos un cuadro que es peculiar o característico de los gatos, que son estas pancreatitis agudas, supurativas, neutrofílicas, en gatos jóvenes, y que de hecho muchas veces vienen acompañadas de colangitis neutrofílica o de duodenitis y que responden a los antibióticos. Y después hay un gran número de gatos senior, gatos mayores, con pancreatitis crónicas, no supurativas, linfoplasmocitarias, con fibrosis pancreática y que pueden justificar cuadros gastrointestinales crónicos o recurrentes. Y muchos de estos gatos, en función del momento, pueden tener una lipasa pancreática normal. Depende del momento o de si hay un pico de inflamación aguda o no, ¿eh? Y con este caso lo que quería, y algunos de estos gatos con pancreatitis crónica y con fibrosis, esta es la situación o este es el paciente en el que a veces puede aparecer una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? Y es una insuficiencia pancreática exocrina secundaria a la inflamación crónica, a la fibrosis, a la destrucción del tejido acinar pancreático, ¿eh? Y esta es una presentación muy distinta que en perros, porque en perros la insuficiencia pancreática exocrina la vemos en perros jóvenes, porque es una enfermedad inmunomediada, pero de origen congénito, y en cambio esta presentación en gato joven prácticamente no está documentada, y sí que tenemos que pensar en insuficiencia pancreática exocrina en gatos mayores, senior, con toda esta enfermedad pancreática crónica. En el caso que os pongo aquí, la TLI, que es la prueba que utilizamos para diagnosticar insuficiencia pancreática, salió normal. Es una prueba que la hacen muy pocos laboratorios en el mundo de forma fiable y que tiene que ser específica del gato, y en este caso salió normal, pero hay una
hay experiencias y hay una sensación de que quizá durante años no hemos estado mirando suficiente la TLI, la prueba de insuficiencia pancreática exocrina, en estos gatos viejos con cuadros gastrointestinales crónicos o recurrentes, y que a lo mejor la enfermedad puede coexistir con otras de las enfermedades que hemos visto. Entonces deberíamos incorporar la sospecha de Sí. la insuficiencia pancreática exocrina en gatos senior. Exacto. Antes he hablado de lo que son las pruebas de funcionalidad digestiva, refiriéndome a la lipasa pancreática felina, a la B12 y al ácido fólico, y en estas 3 pruebas deberíamos incluir la TLI. Cualquier gato que por su presentación clínica le hagamos una lipasa pancreática, una B12 ácido fólico, deberíamos incorporar la TLI. Y hace poco tiempo también se publicó este estudio retrospectivo en el que por primera vez se recopilan 150 casos en gatos de insuficiencia pancreática exocrina, cuando hasta ahora, esto viene de Estados Unidos, de Texas, de uno de los grupos que más investigan sobre gastrointestinal, y hasta ahora teníamos publicaciones de 5 gatos, 10 gatos, 20 gatos, y este es un retrospectivo de 150 casos. Son casos suficientes para poder entender mucho mejor esta enfermedad, y este estudio demuestra cómo esta es una enfermedad típica en gatos adultos o mayores, edad media 7-8 años, signo clínico principal, pérdida de peso, o sea, la pérdida de peso es el signo clínico principal. A diferencia de los perros con insuficiencia pancreática exocrina suelen tener una diarrea de intestino delgado muy marcada, muy voluminosa, muy profusa. En cambio, en los gatos suele haber heces poco formadas, de estas heces poco formadas que incluso el propietario no las considera diarrea, sino que las considera, que el gato, hay muchos propietarios que la diarrea la consideran cuando es líquida, ¿no? Y esto es importante que nosotros preguntemos adecuadamente. Fijaros que no llega a 1/3 de los gatos que realmente tenían un cuadro profuso de diarrea líquida, y en cambio la mayoría de gatos, el 62% o más de la mitad de los gatos, tenían heces poco formadas. Otro signo característico de la enfermedad en perros es la polifagia. Son perros que no digieren bien y por tanto comen mucho, pero la sensación, su metabolismo no reconoce, no digiere, no absorbe bien estos nutrientes y por lo tanto tienen mucho apetito. En cambio, en los gatos, más o menos la mitad, el signo principal es la anorexia, y hay un 40% que solamente que tienen la polifagia característica. O sea que tenemos que pensar un poco diferente clínicamente entre esta enfermedad en perros y en gatos. De estos 150 gatos con insuficiencia pancreática exocrina, casi el 80% tenían niveles bajos de cobalamina. Por lo tanto, siempre que veamos cobalamina baja, tenemos que pensar también en la posibilidad de insuficiencia pancreática exocrina. Y las enfermedades que más frecuentemente iban asociadas a este cuadro de insuficiencia pancreática eran la pancreatitis, obviamente, la diabetes mellitus y también la lipidosis. Otra pequeña diferencia, quizá, es que los índices de respuesta a los enzimas pancreáticos en perros es mucho más alta, es del 80-90%. En cambio, en los gatos, en este estudio, la tasa de respuesta fue menor, fue del 60%. Esto es obvio porque la enfermedad es distinta, la enfermedad está asociada a una pancreatitis o está asociada a otras enfermedades, ¿no? Pero definitivamente tenemos que... nosotros en este momento estamos diagnosticando pocos casos de insuficiencia pancreática, pero el cambio es que lo estamos mirando en muchos más gatos. O sea que es cuestión de tiempo, a no ser que hayan diferencias geográficas entre Estados Unidos y nosotros o en diferentes países, deberíamos estar diagnosticando más casos de insuficiencia pancreática exocrina. Y como último aspecto de la cobalamina y de este tipo de enfermedades, os pongo el ejemplo de este caso, y no muy frecuentemente, pero a veces
nos viene un gato con un problema crónico gastrointestinal, es un gato que tiene en el que hacemos el protocolo diagnóstico, por ejemplo, este gato con vómitos y diarreas crónicas, en el que no se ha hecho nunca una biopsia, pero se sospecha que tiene una enfermedad inflamatoria crónica, se han hecho ensayos terapéuticos con dieta, etcétera, etcétera, y en este gato, cuando se le hacen las pruebas de funcionalidad digestiva, aquí lo veis, la lipasa pancreática sale normal, el ácido fólico sale normal, la TLI para insuficiencia pancreática exocrina sale normal, pero en cambio los niveles de vitamina B12 salen muy elevados. Y esto es un aspecto que, o sea, estás mirando la B12 porque piensas que es un gato que la puede tener baja, y no solo no sale normal, sino que te sale por encima del rango. Esto pasa a veces, y hace unos años ya, quizá hace 3 años, el grupo de medicina interna de Liverpool se dedicó a mirar qué pasaba en estos gatos que tenían la vitamina B12 más alta de lo normal, y sorprendentemente en algunos gatos no encuentras nada. En algunas razas puede haber un factor asociado a la raza, pero en un grupo de gatos se encontraba alguna enfermedad tumoral, linfoma, pero también otras enfermedades, o una enfermedad hepática. O sea que los niveles altos de cobalamina a veces pueden estar asociados a una enfermedad y, por ejemplo, como habéis visto en las imágenes, este gato, a raíz de encontrar niveles de vitamina B12 elevados, hicimos otras pruebas, un TAC abdominal, para asegurarnos que no tuviera alguna neoplasia intraabdominal, y en este caso concreto no encontramos nada más que los signos de inflamación, de infiltración intestinal. Nos has comentado al principio de la presentación que en el caso de los gatos senior las causas infecciosas de problemas gastrointestinales son poco frecuentes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Descartamos esas causas o tienes algún ejemplo que darnos de gatos senior? O sea, realmente cuando vemos un gato, obviamente depende mucho del estilo de vida del gato. Un gato senior puede ser un gato que sea de exterior, si no le ha pasado nada antes, accidentes durante su vida, a lo mejor incluso saliendo a la calle llega a los 10, a los 12 años, y este es un gato que sí que puede ser más propenso a ciertas infecciones, ¿no? Pero sí que es verdad que la inmunidad, el gato que llega a cierta edad, en general está inmunizado para muchas enfermedades infecciosas, para la mayor parte de los virus importantes en los gatos, e incluso si es portador de algún parásito tipo giardia o incluso tricomonas, puede ser que no le dé signos clínicos, que sea un estado totalmente subclínico, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos gatos con problemas gastrointestinales de 10, 12 años, lógicamente en función de su contexto, de su cuadro clínico, las causas infecciosas no son las primeras que pensamos, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros a través de este ejemplo veremos que esto no siempre es así. Esta es una gata que vive en Alemania. Este es un caso que no es nuestro, es un caso de Múnich, cedido por Katrin Harman. Es una gata de 11 años que vive en un piso en la ciudad de Múnich, y es una gata que, por lo tanto, no tiene contacto ni con otros gatos, ni los propietarios tienen perro que entre y salga de casa. Es una gata que haciendo historia de sus vacunas, está, digamos, insuficientemente vacunada. Solo lleva 2 dosis en los primeros meses de vida, pero incluso ni la primovacunación es correcta. Pero después no se ha vacunado nunca más porque la gata vive en un piso sin contacto con otros gatos. Esta gata se enferma de forma muy aguda, muy repentina, con anorexia, con vómitos, y además es una gata que tiene signos sistémicos. Cuando llega al hospital está deshidratada, tiene fiebre, tiene dolor abdominal leve, y obviamente se le hace una ecografía abdominal pensando en una peritonitis, en una obstrucción intestinal, en un tumor, porque es una gata de 11 años, pero la ecografía abdominal es normal, o se ve simplemente cierta imagen de
de inflamación, de enteritis. La bioquímica sérica y la orina son normales y lo más destacable es que hay una leucopenia y una neutropenia muy graves. Está a poco menos de 400 neutrófilos. Por lo tanto, un cuadro clínico idéntico al que en un gato joven pensaríamos y diagnosticaríamos una panleucopenia felina, una infección por parvovirus. Pero este es un caso sorprendente porque, en general, es difícil pensar en una parvovirosis, en una panleucopenia felina, en un gato de 11 años que vive en un piso. Las pruebas confirmaron que era una panleucopenia. El test de antígeno fecal de parvovirus fue positivo, la gata era negativa a leucemia e inmunodeficiencia, y además, como era un caso atípico, se confirmó con una PCR, o sea, se detectó ADN de parvovirus en las heces, y por lo tanto, este es un caso de panleucopenia felina, de una enfermedad vírica infecciosa típicamente de gato joven, de menos de 1 año, de menos de 2 años, en una gata de 11 años, que además vivía totalmente aislada. Este es otro aprendizaje de este caso, es que las pautas vacunales tienen que ser correctas, porque esta gata estaba insuficientemente vacunada y precisamente como era una gata que vivía aislada, no tenía contacto con el virus de campo, de la calle. Muchos gatos de ferales o gatos que salen al exterior no vacunados se inmunizan de forma natural por contacto con el virus, porque es un virus ambiental. Y esta gata, por algún motivo, los propietarios en la ropa, en los zapatos, entraron virus en casa y la gata se infectó estando mal vacunada y durante muchos años sin tener contacto con el virus, ¿no? Este es un ejemplo, podríamos poner otros. A veces vemos gatos senior, gatos mayores con algunos parásitos, pero en el caso de los parásitos intestinales, si ves un gato adulto senior con mucha diarrea, no siempre el hecho de que encuentres parásitos en sus heces querrá decir que es la causa de su diarrea, o sea que tendríamos que tratarlo. Si responde, perfecto, pero si no responde, igual de base hay una enfermedad inflamatoria intestinal o un linfoma o algo que está promoviendo que este parásito esté dando signos, ¿no? Y para terminar, este es un estudio que se publicó en Alemania, un estudio retrospectivo de casi 200 gatos con panleucopenia, y sí, la mayoría de los gatos, la gran mayoría de los gatos eran gatos hasta 2 años de edad, pero fijaros en el gráfico que habían pocos, pero casos de panleucopenia en cada grupo, en cada franja de edad, incluso gatos de 12 años, 13 años, 14 años, y además en este mismo estudio el 19% de los gatos, de estos 193 gatos con panleucopenia, el 19% eran gatos estrictamente de vida interior, sin contacto con ningún otro gato, O sea que hay que estar atentos, hay que vacunar bien a los gatos y hay que pensar que hay virus como el de la panleucopenia, que son virus con una gran capacidad infectiva en el ambiente y que además son ubicuos, están en todas partes y que los podemos transmitir en la ropa o en los zapatos. Pues muchísimas gracias, Albert, por tu tiempo y por esta presentación. Recordad todos y todas que disponéis de esta misma presentación que nos ha ofrecido hoy el doctor en la descripción de nuestro vídeo y que también a partir de hoy podéis disponer en una gran mayoría de plataformas de podcasting de los nuevos podcasts de Vets and Clinics by Advance, donde abordamos mucho contenido clínico veterinario, pero donde también podréis encontrar en formato audio todos los webinars que hemos emitido hasta el día de hoy. Así que nada, con esto damos por finalizada la emisión de los webinars del 2019 y esperamos veros en 2020, el 15 de enero, en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.